Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Les mando un gran abrazo a todos y espero que esta sea una clase que les sirva mucho a todos. Ya. Eh, Espero también, ¿cierto? Que eh, si tienen dudas, consultas, ¿cierto? Las puedan ir guardando para cuando estén conectados conmigo. En este momento no hay nadie conectado, estoy solito, ya, pero también recuerden que pueden hacer consultas a través del WhatsApp, ya, así que eso, les mando un abrazo a todos, queridos amigos, ya, denme un segundito para configurar algo, ya, ahí estamos, entonces, queridos amigos, ya, entonces fíjense, lo que vamos a seguir hablando hoy es acerca del funcionamiento de la motocicleta. Dice, en esta unidad aprenderemos. En esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. ¿Ya? Muy importante todo esto, queridos amigos míos. Entonces, empezamos. Tengo un problemita con la cámara, amigos. Ya, pero bueno. Ya, entonces, vamos a hablar hoy del chasis. Vamos a empezar hablando del chasis que no hablamos igual hace un buen tiempo. Dice, el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo. Es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante. La horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección. Ya, a través de rodamiento con jinete, habitualmente la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de resorte de tipo tornillo o espiral. Ya por aquí había un videito que quiero que veamos juntos y para que lo analicemos un poquito. ¿Ya? Vamos a poner este videito. Estoy un poquito enfermo de la garganta hoy día, discúlpenme. Conducir una motocicleta se debe conducir bien. Miren, queridos amigos, aquí les quiero mostrar algo, ¿cierto? Que no está considerado en el video. En esta parte, ¿cierto? Hay, en esta zona de acá,
normalmente en la mayoría de las motos, esta zona aquí lamentablemente la imagen no se ve completa, pero en esta zona que termina igual y arriba termina igual que acá, ¿cierto? Por aquí se conecta el chasis de la moto a la suspensión delantera. Y en esta zona de acá vamos a encontrar un código alfanumérico, ¿ya? Es decir, que es un código que contiene letras y números. Y ese código va a permitir, ¿cierto?, que podamos identificar, va a permitir que nosotros podamos identificar la moto en cualquier lugar del mundo, porque es un código intransferible y es un código único para la moto que, entre otras cosas, indica, por ejemplo, si es que esa moto tiene algún tipo de motor especial, por ejemplo, a qué tipo de unidad corresponde la moto, ¿ya? En el fondo, eh, puede decir también dónde fue fabricada esa motocicleta. Es muy importante saber que ese número de chasis no debe estar adulterado ni modificado de ninguna forma, queridos amigos, ¿ya? Entonces, importante saber que este número, ¿cierto?, de chasis tiene 17 caracteres y debo revisarlo cada vez que adquiero una moto, ¿ya? Con ese número yo voy a poder identificar siempre, ¿cierto? Qué tipo de moto es, ¿ya? Qué moto, de qué estamos hablando, ¿ya? En acá a esto se le llama sistema monoshock, ¿ya? Que tiene solamente un amortiguador y un espiral para la rueda trasera. Pero también hay otros modelos que se considera como un poquito más antiguo ese tipo de tecnología. Es que va uno muy similar a este, pero va uno por este lado y uno por el otro lado hasta el otro lado de la rueda. ¿Ya? Entonces tenemos este sistema que es monoshock y tenemos el otro sistema que es más convencional también. Ya los dos en el fondo buscan proporcionar algo muy parecido, pero se entiende que este es como más adelantado, más moderno y mejor. Provocar serios daños en la conducción y el control de la motocicleta. Telescópicos, mientras que la suspensión trasera funciona gracias a la horquilla delantera, posee amortiguadores telescópicos, mientras que la... Quiero pillar esa parte, esa imagen. Ya. Fíjense lo que hay acá, queridos amigos. La horquilla es justamente esto que está acá, ¿ya? Eso que está ahí es una especie de embellecedor, pero por dentro va un tubo, ¿ya? Muy, muy firme, digamos, metido dentro de este que está acá, ¿ya? Es como un tubo metido dentro de otro tubo, ¿ya? Y esto que está por fuera es un embellecedor. Cuando tú entras acá, ¿cierto? Cuando esto entra aquí y se mueve, por aquí, por dentro, más o menos por aquí, hay un retén, ¿ya? Que hace que el aceite no se salga de donde está. Por lo tanto, cuando vamos bajando, 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 ¿cierto? Si ese retén tiene problemas,
va a empezar a filtrar aceite hacia afuera por aquí, ¿ya? Esta moto particularmente lleva, como les digo, como un embellecedor por fuera, pero la mayoría de las motos se ve dónde termina este tubo y está el retén y dónde está el tubo cromado, ¿cierto? Que va por dentro y que se va deslizando, ¿cierto? Suavemente por dentro de un tubo que es muy, muy liso, ¿ya? Entonces permite dejar adentro todo lo que es aceite, aislarlo de afuera. Si yo veo que en esa zona, ¿cierto? Donde está la división, hay aceite o está mojado o se pega a la tierra, entonces debo entender que ahí yo tengo un problema, ya un problema importante que quizás no impide que la moto se pueda mover, pero sí va a ser que en algún momento tengamos problemas, ¿cierto? O sea, que ese problema en realidad se vaya agrandando con el tiempo, queridos amigos. Y como se va a ir agrandando con el tiempo, entonces va a pasar que vamos a, ¿cómo decirlo? Dice, a ver, en el fondo lo que quiero decir es que al principio el problema va a parecer no tan grave, pero con el tiempo va a ir agrandándose y no nos vamos a dar cuenta cuando ya la suspensión esté trabajando muy mal. ¿Y por qué no nos vamos a dar cuenta? Porque la suspensión se va deteriorando de forma muy, muy, muy lenta, muy progresiva. Si es que tenemos suerte, obviamente, ¿cierto? Porque si no, también puede llegar a reventarse, ¿cierto? Y soltar un chorro de aceite hacia afuera. Entonces, ¿cuál es el consejo? Que si ustedes ven que hay pérdida en su suspensión, entonces ustedes deben realizar la reparación lo antes posible y no esperar, ¿cierto? Muchísimo tiempo a que esto tenga el problema de que va a llegar un momento en el que ni siquiera se va a dar cuenta que la moto reacciona muy mal, ¿ya? Entendamos que las suspensiones ayudan a que la moto se maneje mucho mejor. Si usted no cuida las suspensiones, entonces su manejo va a estar desmejorado y en el momento, por ejemplo, de evitar un accidente, va a ser mucho más difícil que usted lo pueda evitar, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión trasera funciona gracias a la acción de un resorte de tipo tornillo en espiral, conocido también como monochoque. El brazo basculante es aquel que mantiene la rueda y la suspensión trasera. Esta suspensión cuenta por lo general con resortes en espiral y amortiguadores telescópicos que trabajan generalmente. Ya, eso les quería hablar acerca de este videito. Ya, recuerden, las suspensiones funcionan con aceite, ¿ya? Por lo tanto, el aceite se puede salir en algún momento. Si usted tiene fugas de aceite en las suspensiones, aunque aplica para cualquier sistema, debe tratar de solucionarlo lo antes posible porque es peligroso para usted, peligroso para los demás y peligroso para la moto, ¿ya? Así que mucho ojo ahí con eso, queridos amigos. Sigo. Ya, hablemos un poquito ahora del motor. Dice, como los automóviles, también es el corazón de la motocicleta, pero existen dos tipos de motores más comunes, que son los de dos tiempos y los de cuatro tiempos. Importante es entender que los motores de dos tiempos prácticamente ya no se utilizan, al menos para la vía pública, ¿ya? Motores de dos tiempos prácticamente no se utilizan
para la vía pública, ¿ya? Motores de cuatro tiempos son los que reinan en la actualidad, ¿ya? Los motores de cuatro tiempos son los que más hay en la actualidad, queridos amigos, ¿ya? Así que mucho ojo ahí con eso. Motores dos tiempos ya prácticamente no se fabrican para la vía pública y motores de cuatro tiempos son los que reinan y si ustedes miran y ven pasar 200 motos por afuera, de esas 200, 199 o quizás las 200 van a ser motos que son, como les dijera, que son de motores de cuatro tiempos, queridos amigos, ¿ya? Mucha atención a esos detalles, ¿ya? Sigo. Ah, quería hablarle un poquito más de los motores, pero un poquito. Ya, estos motores, ¿cierto? Eh, los motores de dos tiempos, lo que les pasa a los motores de dos tiempos es que eh, se llaman de dos tiempos, eso quería explicarles. Se llama motor de dos tiempos porque el motor en su normal funcionamiento para completar un ciclo de trabajo necesita subir y bajar solamente una vez cada vez, es decir, una subida y una bajada, ¿ya? En el fondo, el motor en su ciclo hace dos movimientos, uno para abajo, uno para arriba. En cambio, en el de cuatro tiempos va una para abajo, una para arriba, una para abajo, una para arriba, y ahí recién completa un ciclo. Un ciclo es cuando se logra que salte la chispa, queridos amigos, ¿ya? Si salta la chispa, es porque se completó el ciclo, ¿ya? Entonces, baja, sube en el motor de dos tiempos, baja, sube, chispa, baja, sube, chispa, baja, sube, chispa. En cambio, en el motor de cuatro tiempos, baja, sube, chispa, baja, sube, chispa, ¿ya? ¿Se entiende la diferencia? Ahora, ¿por qué uno se usa y el otro ya no se usa? Bueno, básicamente el concepto es más o menos sencillo y es que el motor de dos tiempos es muy contaminante porque en su principio de funcionamiento el motor quema aceite. En el de dos tiempos se quema, el motor debe quemar aceite para poder funcionar. En cambio, en el motor de cuatro tiempos, el motor no quema aceite para funcionar. Ya en el motor de cuatro tiempos no se quema aceite para funcionar. ¿Ya? Entonces, subo, bajo, subo, bajo y recién un ciclo. Bajo, subo, un ciclo. Listo. ¿Ya? Este baja, sube, un ciclo. Baja, sube, un ciclo. ¿Ya? Por eso este de dos tiempos y este de cuatro tiempos. Este que está aquí funciona eh, quemando aceite, lo que genera mucha contaminación. Y este que está acá solo quema combustible. A los motores de cuatro tiempos se les cambia el aceite. A los motores de dos tiempos no se les cambia el aceite porque el aceite se le echa mezclado con la gasolina. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del sistema de lubricación. Debemos entender que el sistema de lubricación, de lo que más vamos a hablar acá, es de un sistema de lubricación por, eh, perdón, de cuatro tiempos. Sistema de lubricación de cuatro tiempos. ¿Ya? Eso es lo que más vamos a hablar en este apartado porque es el que más se utiliza normalmente. Denme un minuto, por favor.
Ahora sí. Ya. El sistema de lubricación. Dice, en los motores de 4 tiempos tiene un sistema de lubricación independiente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que no mezcla el aceite con el combustible. ¿Ya? Y si ustedes se fijan acá en esta imagen, el aceite está abajo. ¿Ya? El aceite está esperando, todo lo que es rojo es aceite, por si acaso. El aceite está abajo esperando a ser recogido, chupado por una bomba de aceite y movido hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. ¿Ya? Como es movido hacia arriba, empieza a caer, ¿cierto? Por gravedad después que ya es utilizado y vuelve a caer nuevamente a este depósito que está en el fondo del motor. En el fondo, ¿qué hay que fijarse en este sistema? Que tenemos una reserva de aceite abajo, de ahí se está continuamente sacando aceite para tirar hacia arriba. Después tenemos, ¿cierto?, el aceite que se va hacia arriba, que se mete por en medio, ¿cierto? Y que sube por distintas galerías, ¿cierto? Y que llega a distintos lugares, ¿ya? Entonces uno sale, o sea, perdón, sale el aceite, lo chupa la bomba, ¿cierto? La bomba lo tira a presión, ya sea por galerías, que son como conductos que están perforados en las propias piezas, ¿ya? Está perforado el cigüeñal, está perforado el block, está perforada la culata, para que tenga pasos de aceite. Entonces va subiendo y se va liberando inclusive en lugares que tienen movimiento, ¿ya? Y en todos los lugares donde se produce un roce, en esos lugares está liberando aceite, queridos amigos, ¿ya? Entonces hace que todas las partes que tengan roce tengan menos roce y funcionen de mejor forma, queridos amigos, ¿ya? Entonces es muy importante todo esto que les estoy hablando acá, ¿ya? Muy importante todo esto que les estoy hablando acá porque esto, el aceite, de las cosas que puede hacer el dueño del vehículo para conservar el vehículo en el mejor estado posible, es ponerle un buen aceite, ¿ya? Si yo le pongo un buen aceite, entonces ese aceite, eh, entonces si yo le pongo un buen aceite, entonces ese aceite me va a cuidar mucho mejor el motor, ¿ya? Si yo cuido el aceite que le echo, el motor va a estar mucho mejor, queridos amigos, ¿ya? Importante es que el motor, ¿cierto? Si yo le echo un aceite malo, el motor va a durar menos. Si yo le echo un aceite bueno, el motor va a durar más. Ahora, la pregunta del millón, ¿cuál es el aceite bueno? Ahí es medio complejo, la verdad, ¿ya? La verdad de la milanesa es que eso, la verdad, es medio complejo saber qué aceite es bueno y qué aceite no es tan bueno. Pero miren, la única forma de estar un poco más cerca de la verdad, la única forma de estar un poco más cerca de, de hacer una buena elección es ver, primero que todo, lo que el fabricante pide, ¿ya? Y el fabricante primero va a pedir un número específico de aceite. Por ejemplo, 1040 o 2050. Además, el fabricante, ¿cierto? Va a pedir una norma para ese aceite. Y esa norma va a ser, por ejemplo, API o ASEA, ¿ya? Si me preguntan a mí, la más seria para mí es la ASEA, ¿ya? Yo siempre trato de buscar aceites con normativa ASEA. Los aceites que se rigen por normativa ASEA, ¿cierto? Tienen una clasificación y si el aceite dice que está certificado ASEA, entonces debiese ser un aceite de buena calidad.
No estoy hablando de que compren el aceite más caro. Estoy hablando de que se preocupen de que el aceite que van a comprar, por lo menos sea del número que el vehículo pide y que tenga algún tipo de normativa asociado, ojalá la que el fabricante les pida. Ya, como les digo, casi todos piden ASEA, ¿ya? Ya con tener ASEA estamos más o menos al otro lado, queridos amigos, ¿ya? Muy importante el tema de la ASEA, muy importante el tema de la calidad del aceite. Puedo encontrar aceites con las mismas certificaciones, por ejemplo, de 10.000 pesos el litro y de 50.000 pesos o 40.000 pesos el litro. Entonces es muy importante esto, queridos amigos. ¿Ya? Sigo entonces. Bueno, también es importante, son tantos los temas que normalmente quiero avanzar y me devuelvo, ¿ya? Pero son tantos los temas interesantes, importantes que tenemos que, o que podríamos desarrollar, que por eso me pasa eso, por si acaso, ¿ya? Entonces, otra cosa importante es que cuando ustedes cambian aceite, tienen que necesariamente cambiar el filtro de aceite, ¿ya? Cuando ustedes cambien el aceite, necesariamente tienen que cambiar el filtro de aceite, amigos. 2.4 dice, el sistema eléctrico, la batería. La energía eléctrica para las luces procede de la batería. La batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por lo tanto peligroso para la piel, ¿ya? Al entrar en contacto con la ropa también puede destruirla. Si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Algunas baterías no necesitan mantención. Importante, queridos amigos, los temas de batería. ¿Por qué? Porque las baterías, ¿cierto? Pueden traer problemas medios graves, ¿ya? Las baterías, para empezar, pueden explotar, ¿ya? Las baterías también, dame un segundo, por favor. Las baterías pueden explotar y las baterías duran aproximadamente entre 2 y 3 años, queridos amigos, ¿ya? No podemos pedir que una batería dure mucho más que eso. ¿Por qué? Porque la batería tiene su vida útil, ¿ya? No tiene mucho más que eso, lamentablemente, ¿ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque importante es entender que si ustedes, eh, importante es entender que si ustedes ven algún comportamiento extraño en su batería, ¿ya? El más común es que la batería no guarde carga, es decir, que ustedes la dejan en la noche y el otro día ya la moto no quiere partir. Bueno, después de eso, ¿cierto? Es importante entender que si la batería tiene ese problema, hay que cambiarla, ¿ya? ¿Uno puede hacer el intento de cargarla? Sí, se puede hacer, pero siempre con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si usted empieza a cargarla y después la vuelve a cargar y después la vuelve a cargar y después la vuelve a cargar, va a haber un momento en el que la batería se puede dañar de tal forma que le, le le puede llegar a explotar, por ejemplo. Eso es lo que quería, a lo que yo quería llegar, ¿ya? Entonces, si usted nota que la batería se calienta, si usted nota que la batería se deforma, muy parecido a lo que pasa con los celulares, deje de usar inmediatamente esa batería y reemplácela por una nueva y esa batería deséchela de forma responsable, queridos amigos, ¿ya? Así que mucho ojo ahí con eso,
también de las baterías. Hay baterías con mantenimiento y baterías sin mantenimiento. La inmensa mayoría de las baterías en la actualidad son sin mantenimiento. ¿Qué significa eso? Que esas baterías se echan a perder y no hay nada más que se pueda hacer, queridos amigos. ¿Ya? Entonces, las baterías que tienen mantenimiento, ¿ya? Las que sí tienen mantenimiento, lo que se les hace es únicamente ponerles un poquito de agua destilada, nada más, ¿ya? Las baterías que necesitan, que sí usan mantenimiento, son baterías a las que se les pone solamente agua destilada y nada más en caso que les falte, ¿ya? Eso es lo que les dice en esta zona de acá, ¿ya? Ojo que acá dice que la energía eléctrica para las luces procede de la batería y eso está correcto. Pero a su vez, la batería está continuamente siendo cargada por un elemento generador en la moto, que normalmente se le llama electro, ¿cierto? No, perdón, no electro. No, no se llama electro. Denme un segundo, por favor. Se me cruzaron los cables. Magneto, ¿ya? Un magneto, ¿cierto? O un generador, ¿ya? Que es muy parecido o cumple la misma función que el alternador en los automóviles, pero que genera menos corriente porque la moto necesita menos corriente, ¿cierto? Y a su vez, lo que hay que entender es que los sistemas eléctricos de las motos son sistemas sensibles a falla, ¿ya? Son sistemas que pueden fallar y que son frágiles, queridos amigos. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes deben tomar en consideración que el, ustedes deben tomar en consideración que si ustedes le ponen cualquier aditamento, ¿cierto? Deben tomar en consideración que si ustedes le ponen cualquier aditamento, ese aditamento puede perjudicar la función de su vehículo, de su moto, ¿ya? Les pongo un ejemplo. Cuando yo empecé a andar harto en moto, en grupo y todo eso, pasaba que a veces los amigos le ponían luces de xenón a la moto. La moto la echaban a andar, ¿cierto? Andaba con las luces y todo, y de repente llegaba a una parte, paraban la moto y la moto ya no partía. ¿Por qué? Porque lo que consumía la luz de xenón superaba a lo que necesitaba la moto para que se pudiera regenerar la batería, ¿ya? Y por lo tanto, ya no había tanta, eh, ya no había tanta, ¿cómo les dijera? Ya no quedaba ese delta de energía, ¿cierto? Esa diferencia de energía para que la moto pudiera quedar cargada, ¿ya? En el fondo, el sistema no aguantaba esa carga, ¿ya? Por eso les digo que deben siempre, si van a poner algo, algún aditamento extra, ojalá lo puedan consultar, ¿cierto? Con algún mecánico amigo, ¿cierto? Que realmente sepa de lo que está haciendo, lo que está hablando y lo que se puede y lo que no se puede hacer en su moto particularmente, ¿ya? Y ahora vamos a hablar acerca del tema de los fusibles, ¿ya? Dice, los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. Si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de cortocircuito, se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente. Importante, dice. El motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor o bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque o bobina.
¿ya? Entonces, lo que a mí me interesa explicarles de acá es principalmente el tema de los fusibles. ¿Qué son los fusibles? Los fusibles, queridos amigos, son los fusibles, queridos amigos, son elementos de protección del sistema. Un fusible, un fusible funciona, ¿cierto? Un fusible funciona cortándose o destruyéndose a sí mismo para poder evitar que la corriente siga pasando. Ejemplo, tengo un cable que soporta solo 10 amperes de corriente. Esa es la unidad que mide la cantidad de corriente. Soporta solo 10 amperes. En esos 10 amperes, ¿cierto? Está el funcionamiento de ese circuito. Pero si hay un problema en el circuito, como un cortocircuito, un cable que se peló y que tocó algo que no tenía que tocar, lo que va a pasar es que se va a pegar, ¿cierto? El cable con algo que no se tiene que pegar y se va a elevar la corriente en el cortocircuito. Y en vez de tener 10 amperes ahí, va a pasar a tener 20 o 30. Y eso va a dañar el cable. Para que el cable no se dañe, se le pone un fusible que máximo a los 10 amperes se corte. Por lo tanto, si hay un problema, el fusible se funde y se anula ese sistema, pero no se daña el cable y no se daña la parte cara del vehículo, ¿ya? En cambio, sí se daña el fusible, pero el fusible, la gracia que tiene el fusible es que va a permitir, ¿cierto?, que podamos saber que hay un problema y que esto no se termine destruyendo de forma tan rápida o tan sencilla, ¿ya? Entonces, muy importante el tema del fusible, queridos amigos. ¿Qué es lo que no hay que hacer con los fusibles? Súper fácil. Lo que no hay que hacer con los fusibles es cambiarlos de capacidad. Si usted cambia el fusible de capacidad, lo que está haciendo es anular el sistema de seguridad que trae su vehículo. ¿Ya? Anular el sistema de seguridad que trae su vehículo. Eso está haciendo cuando usted anula este sistema. ¿Ya? Es muy importante, queridos amigos, que los fusibles, por ejemplo, si son de 10 amperes, usted le ponga o lo reemplace por un fusible de 10 amperes nuevo. Si usted saca un fusible de 10 amperes y le pone un fusible de, si usted saca un fusible de 10 amperes y le pone un fusible de, no sé, 15 amperes, usted está anulando la protección para ese sistema. ¿Ya? ¿Qué es lo importante? Lo importante es entender que hay dos tipos de fallas. La primera falla de fusibles es cuando usted se tocan dos cables, pero se tocan, te queman el fusible y los cables solo se separan, porque se tocaron solamente en un momento y después se separaron. Se te quemó el fusible. Ahí tú le pones el fusible nuevo y fíjate que el fusible nuevo va a hacer, ¿cierto?, que el sistema se restablezca completo y que no haya, que ya no existe esa falla. Pero, pero, si yo le pongo un fusible, si yo le pongo un fusible, eh, no, voy a devolverlo. Pero si la falla, no, digamos que los cables se tocaron y quedaron pegados, ahí esa falla, ¿cierto? Yo le voy a poner un fusible nuevo y el fusible se va a volver a quemar. Y le pongo otro fusible nuevo y el fusible se va a volver a quemar.
¿Qué es lo que debo hacer ahí? ¿Qué es lo que debo entender ahí? Debo entender que en ese fusible, ¿cierto? O sea, en esa falla, lo que hay que hacer es buscar dónde está el problema que está quemando el fusible. Solucionar y después de solucionar, volver a poner el fusible que corresponde. ¿Ya? Después de solucionar, volver a poner el fusible que corresponde. ¿Por qué? Porque el fusible que corresponde siempre va a proteger ese sistema. Si usted cambia el fusible y le pone un fusible, por ejemplo, un fusible eh, de otro color, verde, ¿cierto? Ese fusible no va a servir. Denme un segundo, por favor, queridos amigos. Ya, amigos, volví, discúlpenme. Entonces, lo que siempre tienen que tener claro, que si ustedes hay un fusible quemado, lo sacan, ponen uno nuevo, funciona, genial. Pero si hay un fusible quemado, lo sacan, ponen uno nuevo y no funciona, se vuelve a quemar, deben buscar la raíz del problema. No reemplazar el fusible por cualquier otra cosa ni por uno más grande. Porque el problema no es el fusible. El problema es lo que hay, ¿ya? El problema es el problema es lo que, como les dijera, el problema es el cable que está pegado en alguna parte del circuito, ¿ya? Y para eso hay que llevárselo a un buen eléctrico, queridos amigos, ¿ya? Mucho ojo con eso. Y lo último, ¿cierto? Es entender que hay motos, bueno, en la actualidad las motos están muy avanzadas y casi todas son con botón, ¿ya? Pero existen motos con botón y motos con pedal, ¿ya? Y también existen con las dos. Entonces, si yo la piso, ¡pum! Y ¡rum! La hago partir, es porque es con pedal, obviamente, ¿cierto? Y las otras son con botón, que yo aprieto un botoncito, igual que en el auto, hace girar un motor, la moto parte y listo. ¿Qué es mejor? 100% la moto con motor para mí, por lo menos, con botón o con encendido eléctrico que se llama. ¿Ya? Y es bueno tenerla con pata, también es bueno porque a veces te acaba la batería por algún motivo y tienes la pata igual para defenderte y para echarla a andar. Ahora, ojo que con la pata cuesta un montón poder hacer, cierto, que esto funcione. Queridos amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Ya les pido disculpas porque la clase igual yo estoy un poco enfermo y estuvo un poquito accidentada y la clase me faltó un poquito el aire en algunos ratos. Así que eso, ya espero mañana estar mejor para ofrecerle nuevamente el mejor servicio. Tuve problemitas también con la cámara, así que les pido disculpas por eso. Les mando un abrazo, cuídense mucho. Yo soy Ricardo Cornejo, esto es prácticatest.cl. Nos vemos, un abrazo para todos. Chao, chao.